Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo de la 31ª semana del tiempo ordinario. Estamos viendo el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Vamos en esta oportunidad a desglosar un poco el versículo 2 porque me parece bastante interesante, digamos, como este acercamiento que hace Mateo, ese acercamiento que hace, digamos, este gran apóstol del Señor, quien va escuchando y colocando las palabras que va diciendo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, el Señor, las va plasmando en su Evangelio, las va escribiendo, y los diferentes papiros son dispersos por diferentes regiones, iniciando por Jerusalén y después pues diferentes provincias del famoso Imperio Romano, escondidas en medio de los mercados, escondidas en sus tulas, escondidas en sus diferentes alimentos para poderlas propagar por todo el imperio y la gente creyera cada vez más en Jesucristo el Mesías. Y el sello de Mateo, como dicen los grandes eruditos, era que él al final de los papiros de Mateo decía testigo fiel de estos acontecimientos narrados según Mateo. Por eso los primeros cristianos lo llamaban los grandes tratados. ¿Por qué? Porque eran los tratados de la referencia con respecto al mesianismo de Dios. Por eso decían el mesianismo de Dios. Entonces algunos judíos que estaban conversos decían, pero ¿cómo así que el mesianismo de Dios? Si el Mesías sí viene de Dios, pero ¿cómo así mesianismo de Dios? Pues obviamente era la participación directa de Dios como Mesías, el Señor, Jesucristo el Señor. Y el papel fundamental de la Virgencita María, la Madre de Dios, con quien San Mateo compartió directamente también las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, el Señor, y de quien recibió mucha instrucción de parte de ella. Y pues obviamente el aval de la Virgencita María para poder propagar todo su evangelio. Por eso el versículo dice de la siguiente forma: ¿por qué hago este preámbulo? Porque es importante tener en cuenta que en el tiempo de Jesús y obviamente en su primera repercusión como el cristianismo, pues tenía muchos cúmulos de diferentes sectas del judaísmo, y no solamente el judaísmo, sino diferentes otras religiones, como Jerusalén era una ciudad cosmopolita, diferentes religiones que miraban con ojos atentos y al mismo tiempo con sedicia, miraban la misión de Jesús, el Mesías, el Señor. Y mire cómo dice el versículo 2, les dijo, los maestros de la Torá y los perushim se sientan. Esto lo estoy leyendo de la Brit Hadashah, del texto original. Obviamente el texto original en arameo, como San Mateo escribe, se sienta en la silla de Moshe. Pues es que hay que quedarse con respecto a estos fragmentos, porque es que Mateo se acerca, como dice, digamos, los fariseos, los maestros de la Torá y los perushim. Pues es que Mateo se acerca con una dinámica precisa, una dinámica constante según el texto del arameo, una dinámica constante con respecto a la seducción. Mire como dice Mateo, si uno lo puede leer con ese acercamiento preciso y constante, Mateo le hace un acercamiento a la seducción por ser portador del poder de Yahvé. Sí, no sé si me hago entender bien. Quiero hacerme entender de la mejor manera posible. Es la seducción que tiene ser el portador del poder de Yahvé. Portador del poder de Yahvé. Por eso aquí, pues, obviamente en la Brit Hadashah, ¿verdad? Obviamente el texto original. Por eso dicen que sean sencillos, que no llamen al Padre, sino al Padre del cielo. Eso, pues, obviamente es una idea. Mateo la plasma de una forma precisa, que no es como se entiende tal como algunas personas lo quieren hacer ver. Obviamente pues importante, porque termina el versículo 12 con: quien se humilla será enaltecido, y quien se enaltece será humillado, que va directamente relacionado con esto. O sea, Mateo está haciendo una aclaración constante de lo que es ser portador del poder de Yahvé sin ser portador del poder de Yahvé. Por eso los habla de una manera despectiva los famosos fariseos, y obviamente los famosos también perushim, o sea, es decir, los escribas y fariseos y los diferentes grupos. ¿Por qué? Porque se creían portadores del poder de Yahvé.
Y es aquí donde entra también un gran padre de la iglesia, que para mí también es padre, el famoso Lactancio, sobre el siglo más o menos 304, 306, después de la famosa persecución de Diocleciano. Su conversión no se tiene como tal datación todavía precisa sobre la conversión de Lactaciano. Pero sí hay unos escritos muy dicientes, que obviamente el Epítome, y muchos, digamos, escritos más, obviamente sobre el cristianismo, que es el famoso conocido el Cicerón cristiano, San Lactancio, obviamente Lucio Cecilio Firmiano Lactancio, sobre todo, digamos, porque en su escrito, viendo aquí el texto del Evangelio y recordando ese gran padre de la iglesia, Lactanciano, pues sus escritos, el Epítome y diferentes cosas dan muchísima claridad sobre lo que ustedes y yo, como seguidores de Cristo, tenemos que profesar, con lo que usted y yo, como seguidores de Cristo, tenemos que hacer, y sobre todo jamás abusar, y sobre todo hacerle creer a los demás que somos portadores del poder de Yahvé, de Dios. No lo somos. Eso es lo que pasaba con esta gente. Por eso esta gente se creía más que las demás. ¿Por qué? Porque cuando uno toma el texto original en Mateo, como lo estoy viendo aquí, el texto original de Mateo, Moshe, ¿verdad? Como dicen Moisés, en la silla de Moisés, pues está queriendo decir que sencillamente se creen portadores del poder de Yahvé, en cuanto a la medida que supuestamente las demás personas tienen que verlos a ellos como los grandes mesías o los grandes embajadores de Dios. Y por eso ahí está el problema hoy en día. Ahí está el problema hoy en día. ¿Por qué? Por eso después, más adelante, Mateo va a decir que no le digan a nadie Padre, solamente su Padre está en los cielos. Y muchos se pegan de esos fragmentos, muchos hermanos se pegan de esos fragmentos de decir a nadie Padre, Abba, como dicen Ab, pero en este caso dice Abba, no dice como tal Abbi, Abba, no. Mire la diferencia, Ab. ¿Por qué? Porque es que muchos se pegan de eso, ¿para qué? Para confundir. Decía un escritor bastante apóstata, decía, divide y vencerás, o Mandino, divide y vencerás. Se pegan de ese fragmento que no digas a nadie Padre, porque el único Padre es el cielo, y no están viendo la realidad como escribe Mateo ese fragmento, con respecto a este fragmento, el versículo 2, o sea, es una transición. ¿Por qué? Porque está diciendo que el Padre es creador, no le digan a nadie creador, la imagen de Padre. Entonces viene este fragmento, que no es el portador del poder de Yahvé, o sea, aquellos que se creen portador del poder de Yahvé, no pueden ser creadores, de forma que al sacerdote, cuando usted está con el sacerdote, usted le puede decir Padre. ¿Por qué? Porque él, en nombre del Padre, ha sido seleccionado, ha sido ungido para representar a Cristo, o sea, el Mesías, el Señor. De forma que él, por la unción que ha recibido de manos de los obispos, obviamente por sucesores de los apóstoles, pues ha recibido esa unción para que entonces ahí sí sea portador del poder de Dios, o portador del poder de Yahvé. ¿Para qué? Para celebrar la Eucaristía, para crear. ¿Para crear qué? O sea, para crear, y encima de eso, para manifestar el poder de Dios, transformando en la transustanciación el pan y el vino. Entonces sí ve la diferencia. O sea, no es algo metafórico que digan allá Jesús, no, es algo concreto que desde el texto original se puede ver. O sea, él está refutando diciendo, mire, ustedes se creen portador del poder de Yahvé, y no, solamente el Padre es el portador del poder de Yahvé, y aquel a quien lo pueda dar. Por eso usted puede llamar Padre al sacerdote. O sea, ¿sí ve la gran diferencia en el texto original? Entonces no se dejen confundir. Muy bien, ya para finalizar, por cuestión del tiempo, vamos a consagrarnos a la Virgencita María, hoy día también de Santos Zacarías y Santa Isabel, los padres de San Juan Bautista. Pidámonos a ellos que nos ayuden en este caminar para alcanzar la vida eterna. Hoy indispensable Santo Eucaristía, Santo Rosario, Visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Pregúntese usted, ¿usted está siendo el falso portador del poder de Yahvé? ¿Falso? Pregúntese, si está siendo falso, retírese de donde esté y busque el verdadero poder de Yahvé. El poder de Yahvé está en el momento en el cual usted puede dar vida, y puede dar vida en nombre de Dios a esas dos especies de pan y vino,
que se convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias también al sí de María, que puso el cuerpo y la sangre del Mesías, de nuestro Señor. Es decir, está actuando en nombre de Dios por el mesianismo de Cristo que ha recibido. Por tanto, usted lo puede llamar Padre. Dios los bendiga. Hoy nos consagramos a la Virgencita María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi mente y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, mamita de bondad, guárdame y defiéndeme con mi posesión tuya. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. No se preocupe, no se deje confundir. Vaya Eucaristía y vibre por esa presencia de Cristo vivo, el mesianismo de Jesús. Dios los bendiga a través de la Virgencita María. Feliz día, que sea muy bien, feliz domingo.